Auditoría de base de datos, presentado por Cris Nailer Gallego Campo, Liz Diana Noreña Giraldo, Carmelo de Jesús Molina, Sebastián Ángel, Wilson Henao Motato. Para definir de forma sencilla el concepto de auditoría de base de datos, es importante partir de los dos términos que engloba. En este sentido, la palabra auditoría alude a la revisión y verificación de una determinada actividad, en este caso relacionada con la información almacenada en bancos de datos. Las bases de datos, como es bien sabido, se componen de conjuntos de datos y están caracterizadas por una serie de rasgos, como la independencia e integridad de los datos, las consultas complejas, respaldo y recuperación, redundancia mínima o, entre otros, la seguridad de acceso y auditoría. La gran difusión de los sistemas de gestión de bases de datos, junto con la consagración de los datos como uno de los activos fundamentales de las empresas, ha hecho que los temas relativos a su control interno y auditoría cobren cada día mayor interés. Normalmente, la auditoría informática se aplica de dos formas distintas. Por un lado, se auditan las principales áreas del departamento de informática: explotación, dirección, metodología de desarrollo, sistemas operativos, telecomunicaciones, bases de datos, etc. Y por otro lado, se auditan las aplicaciones que funcionan en la empresa, como son las internamente subcontratadas o adquiridas por la empresa. Objetivos: disponer de mecanismos que permitan tener trazas de auditoría completas y automáticas relacionadas con el acceso a las bases de datos, incluyendo la capacidad de generar alertas con el objetivo de: primero, monitorear y registrar el uso de los datos por los usuarios autorizados o no. Segundo, mantener trazas de uso y del acceso a bases de datos. Tercero, permitir investigaciones. Cuarta, generar alertas en tiempo real. Quinto, mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos. Sexto, apoyar el cumplimiento regulatorio. Séptimo, satisfacer los requerimientos de los auditores. Octavo, evitar acciones criminales. Toda la información financiera de la organización reside en las bases de datos y deben existir controles relacionados con el acceso a las mismas. Se debe demostrar la integridad de la información almacenada en las bases de datos. Las organizaciones deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. Los datos convertidos en información a través de bases de datos y procesos de negocio representan el negocio. Las organizaciones deben tomar medidas mucho más allá de asegurar sus datos, deben monitorearse perfectamente a fin de conocer quién o qué les hizo exactamente qué, cuándo y cómo. La auditoría en base de datos ayuda a mantener la conformidad regulatoria, a entender la actividad de la base de datos y obtener información sobre discrepancias y anomalías. Esto es esencial para identificar posibles preocupaciones para el negocio o sospechas de violaciones de seguridad en los sistemas de la compañía. Con la auditoría se hace posible: definir categorías de acciones a ser auditadas, utilizar informes previamente configurados para analizar las operaciones, encontrar acontecimientos sospechosos, actividades inusuales y tendencias. La necesidad de auditoría aumenta según se utiliza la base de datos. Las metodologías utilizadas en este proceso pueden ser desarrolladas por la propia empresa. La idea es establecer qué ítems deben ser revisados de acuerdo con las necesidades de la compañía para garantizar la seguridad del sistema. Para realizar una auditoría de bases de datos se usan diversos tipos de metodologías para saber dónde y cómo ubicar la información a auditar. Dentro de estas metodologías se encuentran algunas como metodología tradicional y metodología ROA. Metodología tradicional, la cual tiene listas de chequeo con los diferentes puntos a evaluar de la base de datos. Consiste en identificar la existencia de controles establecidos.
Metodología ROA. El análisis de riesgos es la consideración del daño probable que puede causar en el negocio un fallo en la seguridad de la información, con las consecuencias potenciales de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Dentro de las bases de datos se pueden auditar tres tipos de acciones: intentos de inicio de sesión, acceso a objetos, acciones de la base de datos. Al momento de realizar las auditorías, la funcionalidad de la base de datos es dejar constancia de los comandos correctos o incorrectos. Esto puede modificarse cuando se configura el tipo de auditoría. Por ejemplo, se podría registrar todos los intentos de actualizar los datos y todos los inicios de sesión, o solo los intentos fallados. La recolección de datos se basa en un conjunto de vistas que actúan sobre la tabla donde se guardan los registros de auditoría. Cada vista ofrece distintos tipos de información en forma más clara para el auditor o administrador de la base de datos. Para realizar la recolección de datos se necesita conocer acerca de las sentencias SQL para evaluar el registro de los intentos de conexión a la base de datos. También se necesitan privilegios, esto para recopilar las operaciones que se han efectuado sobre la base de datos y los usuarios. También se deben saber manejar los objetos, ya que esto facilita la capacidad de recoger operaciones sobre determinados objetos de las bases de datos. Para poder realizar estas actividades anteriormente mencionadas, es necesario tener un plan. Se recomienda usar la siguiente estructura de planificación: identificar todas las bases de datos que posee la organización, clasificar los niveles de riesgos de los datos en las bases de datos, analizar los permisos de acceso, analizar los controles existentes de acceso a las bases de datos, establecer los modelos de auditoría de bases de datos a utilizar, establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación y o usuarios, evaluar los resultados y elaborar el informe. Dentro de las actividades a realizar hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. No se debe comprometer el desempeño de la base de datos. El sistema de auditoría de base de datos no puede ser administrado por los DBA del área de IT. Proveer valor a la operación de negocio. Auditoría completa y extensiva. Estandarizar los reportes y reglas de auditoría. El auditor debe evaluar y verificar en las bases de datos los siguientes puntos: independencia de los datos, si existe redundancia de datos, consistencia de los datos, diccionario de datos, lenguaje de datos, monitoreo de teleprocesos. Sistema de almacenamiento, respaldo y recuperación, lenguajes de consulta, bases de datos multiplataforma. El auditor debe revisar todas las herramientas que ofrece el sistema de gestión de bases de datos, las políticas y procedimientos definidas para su utilización, determinar si son suficientes o se deben mejorar. Identificación de riesgos propios referente al ambiente de las bases de datos. Para la evaluación de riesgos se recomienda utilizar una metodología específica denominada ROA. Esta metodología está orientada a evaluar los objetivos de control que minimizan los riesgos potenciales a los que está sometido el entorno. Dentro de los riesgos se encuentra, primero, el incremento de la dependencia del servicio informático debido a la concentración de datos. Segundo, mayores posibilidades de acceso en la figura del administrador de la base de datos. Tercero, incompatibilidad entre sistemas de seguridad de acceso propios del sistema gestor de base de datos y el general de la instalación. Cuarto, mayor impacto de los errores en datos o programas que en los sistemas tradicionales. Quinto, ruptura de enlaces o cadenas por fallos del software o de los programas de aplicación. Sexto, mayor impacto de accesos no autorizados al diccionario de la base de datos que a un fichero tradicional. Séptimo, mayor dependencia del nivel de conocimientos técnicos del personal que realice las tareas relacionadas con el software de la base de datos, ya sea el administrador o los programadores, entre otros. Estos anteriormente mencionados nos ayudan a fijar los objetivos de control que nos ayudan a minimizar los riesgos potenciales a los que se encuentra sometido el entorno. Una vez se establecen estos objetivos de control, se especifican las técnicas específicas correspondientes a dichos objetivos.
Por ejemplo, se debería establecer los tipos de usuarios, perfiles y privilegios necesarios para controlar el acceso a la base de datos. Cabe aclarar que un objetivo de control puede llevar ligado varias técnicas de control. Estas técnicas pueden ser preventivas para detectar o correctivas. Dado el caso que los controles existan, se deben diseñar unas pruebas que permitan verificar la consistencia de los mismos. A estas pruebas se les denomina pruebas de cumplimiento. Un ejemplo de estas pruebas puede ser listar los privilegios y perfiles existentes en el sistema gestor de base de datos. En caso de no existir los controles adecuados, se deben realizar otro tipo de pruebas denominadas pruebas sustantivas. Estas se centran en comprobar si la información ha sido corrompida comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada a la base de datos y las transacciones que se han ejecutado. Cuando se plantea la forma más adecuada de hacer auditoría, existen además la interrogante de cuál es el lugar más adecuado para implantar los controles. Tenemos tres posibilidades: controles a nivel de aplicaciones, controles en la red y por último, controles en la fuente, que es la tercera alternativa. Controles de aplicaciones. La primera alternativa implica que a cada sistema, módulo o programa se le debe adicionar el control. Esto implica modificaciones de código, compilaciones de programa y otros procesos necesarios para asegurar que todas las aplicaciones contengan el control. Controles en la red es la segunda alternativa, que consiste en poner el control entre el usuario y la base de datos. Significa realmente tenerlo en la red. Esta alternativa tiene la ventaja de un único control ubicado en una posición estratégica, fácil de modificar y administrar. Control en la fuente es la última alternativa o tercera. En esta se recomienda colocar el control directamente en la base de datos. Al igual que la anterior, hablamos de un control único, fácil de implementar y de administrar.